Confiamos, Dios, con todo nuestro corazón en que tú hablas, Dios, a nuestras vidas. En que tú, Señor, siempre, cada día, Dios, nos diriges en tu luz, en tu palabra, Señor. Confiamos, Dios, en que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Confiamos, Señor Jesús, en que tú harás, Dios, en base a tu tiempo, Padre. Señor, ven a este lugar, ven a nuestras vidas, Padre. Que sea tu nombre exaltado, Señor. Ven a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, ¿ok? Lo que vimos la semana pasada es que había una pregunta ahí en el aire. Y dice el versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, hablando de los discípulos. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y entonces esta historia que vimos la semana pasada, que pudimos estudiar, la podemos ligar con lo que ahora estamos leyendo. Porque entonces responde Juan, después de que Jesús dice eso: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. El que quiera ser como este niño será engrandecido en mi reino. Y responde Juan y dice: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Y entonces Jesús les dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Déjalo que siga hablando, déjalo que siga haciendo. Y entonces vemos en estos tres pasajes quién es el mayor. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y la siguiente semana, Dios mediante, versículo 51, vemos una actitud muy especial en los discípulos. Y vemos cómo Jesús está reprendiéndolos y está enseñándoles acerca de qué es lo verdadero y cómo deben de actuar en base a la palabra. Y hay algo muy exclusivo y también algo que el día de hoy podemos notar en muchos lugares. Ahorita te vas a dar cuenta también de qué estamos hablando. La palabra es exclusividad. Muchas veces los cristianos pensamos que somos exclusivos de Dios. Y de repente, cuando en la iglesia en la que estamos, el Espíritu de Dios se está moviendo y la gente está escuchando, y llega más gente, y llega una familia, y llega otra familia, y entonces Dios habla a una persona, y Dios sana a otra, y Dios le da palabra a otra. De repente somos muy dados a decir: es que aquí en nuestra iglesia sí se mueve Dios. Es que aquí en nuestra iglesia somos bien queridos por Dios, porque en esta iglesia con nosotros, y vengan a ver. Y es algo muy padre que Dios se mueva entre nosotros. Pero empieza una discordia. Y tenemos que entender eso como hijos de Dios y como hermanos que somos, los unos con los otros. Porque todos conocemos gente que es de otra iglesia también. Todos conocemos gente que va a otro lugar. Conocemos gente que va con el pastor fulano, que va con el pastor sultano. Y algunos de nosotros conocemos esas iglesias. Y lo que está pasando en el corazón de los discípulos es algo que se llama exclusividad. Piensan o están pensando que solamente a través de ellos Dios puede obrar. Ahora, en base a la experiencia en la palabra, sabemos que Dios puede obrar de 1000 maneras, como a Él le guste, de la manera como a Él le guste. Y entonces Jesús está hablando en estos tres pasajes que estamos estudiando, está hablando en contra de un espíritu que de repente más adelante en las cartas de Pablo aparece, y es el espíritu del sectarismo. ¿Qué significa ese espíritu? ¿De qué te estoy hablando? Significa que nada más aquí es el único lugar que es bueno. Esta es la única iglesia
Y de repente mucha gente empieza a decir, es que esta es la única forma de cómo conocer a Jesús. Aquella iglesia no sirve, la otra iglesia tampoco sirve. Y entonces empezamos a decir, empezamos a tener, a experimentar un espíritu de sectarismo, decir que nosotros tenemos la verdad. Y déjame decirte algo, Dios nos ha dado la verdad. Esto es algo muy cierto. Dios nos ha permitido conocerle. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y la verdad nos hará libres. Y ahora tú y yo somos libres. Sí, es cierto. Pero también es cierto que muchos podemos entrar en esta área y decir, nada más a nosotros, solamente nosotros. Cuando una persona se convierte a ser cristiano y dice, yo quiero ser cristiano, yo ya quiero dejar mi pasado, yo ya quiero dejar mi religiosidad, yo ya quiero dejar lo que hay atrás, yo ya quiero dejar todo lo que antes viví. Cuando una persona decide seguir a Jesús, entonces esa persona le dice a sus conocidos, es que estoy yendo los domingos, es que mira, voy a esta iglesia. Y entonces da la casualidad de que mucha gente ubica a los cristianos de muchas maneras diferentes. Algunos dicen, ¿con cuáles cristianos vas? ¿Con cuáles aleluyas vas? ¿Vas con los que gritan? ¿Vas con los que lloran? ¿Vas con los que se caen? Y quién sabe cuántas cosas más dicen. Pero déjame decirte algo acerca de nosotros. Nuestro nombre que significa Capilla Calvario, Calvary Chapel, nuestro nombre, una de las particularidades que tenemos, entre otras, es estudiar la palabra de Dios. Y entonces si algún día te dicen, ¿con cuáles vas? ¿Con los que gritan, con los que lloran, con los que brincan? Diles, no, yo voy con los que leen la palabra. Entonces los demás no la leen. Yo no sé si la leen o no. Yo no puedo decir, yo no puedo juzgar. Yo solamente puedo hablar de lo que he visto y de lo que, en dónde he estado. Pero no puedo hablar por todos. Y yo no puedo decir tampoco que ellos están mal y que nosotros estamos bien. O que nosotros estamos mal y que ellos están bien. Si Dios te ha permitido abrir tus ojos ante la palabra y empezar a estudiar y empezar a reconocer la palabra de Dios en el libro tan maravilloso, bendice a tus hermanos. Porque también el asunto es que mucha gente comienza a decir, ¿y de qué denominación eres? ¿Y de cuáles son? ¿Son de los bautistas? ¿O son presbiterianos? ¿O son pentecostales? ¿O son de los reformados? ¿O son de los cristianos interdenominacionales? ¿O son? Y a la gente empieza a catalogar. Y la gente empieza a poner como en un cajón a cada persona. ¿Sabes? Jesús no vino a poner denominaciones. Eso es algo cierto. Jesús no vino a hacer esto. Si algún día te preguntan, ¿y de qué denominación son ustedes? Soy cristiano. Sigo a Jesús. Mi vida es para Cristo, porque todo es de Él, por Él y para Él. Sí, pero es que tienes que tener una denominación. Eso no importa. La denominación no te va a salvar. No porque seas pentecostal o presbiteriano o bautista o metodista o lo que sea, no te va a salvar. Dios, cuando llegues allá arriba, Él no te va a preguntar, ¿a qué iglesia ibas? ¿Ibas a la iglesia de los bautistas? ¿A los bautistas de la primera iglesia? ¿O ibas a los bautistas de la última iglesia? ¿Ibas a los pentecostales de allá, los que estaban en el cerro, o los que estaban en el otro cerro? ¿O los que estaban en la ciudad? ¿O ibas a los pentecostales que estaban en el centro? ¿De cuáles eras? Y entonces depende de cuáles eras, te salvo. Dios no nos va a salvar por una denominación. Y los seres humanos somos muy dados a esto. Y los cristianos somos muy dados a esto. Y también hay gente que dice, es que la religión, ¿qué religión salva? ¿No? Ahora ya entendemos, a ver, es que entonces, pues ¿cuál es la religión verdadera? Ya te lo he dicho antes, a Dios le da asco la religión, la religiosidad. Dios quiere tener con nosotros una relación viva, una relación eficaz. Él quiere ser nuestro Padre y quiere que tú y yo le reconozcamos como eso, como nuestro Padre. El libro de Romanos dice
que tenemos el Espíritu de Dios por el cual clamamos Abba, Padre. Esta palabra Abba, Padre significa una relación íntima con Él. Eso es lo que Dios quiere. Sí, hay lugares en los cuales se hace de una manera, hay lugares en los cuales se hace de otra manera. En este lugar lo hacemos de esta manera. Lo que buscamos hacer aquí es hablar de la palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Eso es lo que buscamos hacer. Es tal vez una de las mayores diferencias o particularidades que tenemos como iglesia. Hablar la palabra versículo por versículo, estudiarla línea por línea. Esa es una de las particularidades. Tal vez los demás lo hagan o no lo hagan, yo no lo sé. Pero eso es algo que nos tiene que distinguir. ¿De cuáles cristianos eres? ¿De los que gritan, de los pentecostales, de los bautistas, de los que se caen, de los que traen corbata, de los que no traen corbata, de los que traen sombrero? ¿De cuáles eres? Yo soy de los cristianos, de los seguidores de Jesús que leen la palabra. Y el lugar en el que voy, leemos la palabra versículo por versículo, línea por línea, capítulo por capítulo, porque buscamos que Dios se haga evidente en nuestras vidas a través de la palabra. No seríamos nada, lo entendemos, si la palabra no estuviera en nuestras vidas. Si no tendríamos este libro en el cual podemos nosotros apoyarnos y abrir nuestros ojos, entonces no tendríamos nada. Y entonces Juan le dice, es que vimos a uno que echaba fuera demonios, Señor, y le dijimos, cállate, se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Y Jesús lo dice, y lo dice de una manera muy sabia. Ten cuidado, Juan. No podemos andar en exclusividad. No podemos decir nosotros sí y ellos no. No podemos hablar de que nosotros lo tenemos y ellos no lo tienen. Dice, si el que no es contra nosotros, con nosotros es. Déjame te enseño unos versículos. Busca por favor Primera de Corintios 12. Ahí adelantito, Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Versículo 1. Dice lo siguiente, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldición. Nadie que tenga el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es Dios el mismo. Ahora, ¿de qué Dios estamos hablando? Del Dios de la Biblia. ¿De qué? ¿Por qué decimos lo mismo? Estamos hablando de aquellos que están en la palabra, que viven en Jesús, que nos llamamos seguidores de Jesús. Si tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, tú no puedes llamar maldito a Jesús. Y nadie que no tenga, dice la palabra, al Espíritu Santo en su corazón, puede llamar a Jesús mi Señor. Ahora, fíjate bien, no dice mi Salvador, dice mi Señor. Es muy distinto mi Salvador a mi Señor. Jesús es nuestro Salvador. Y hay mucha gente que solamente quiere que Jesús sea su Salvador. Señor, líbrame del mal. Líbrame, Señor, del infierno. Mi Salvador. Pero cuando decimos Jesús es mi Señor, hablamos de que yo hago lo que Él quiere que yo haga. Mi Señor habla acerca de que Él es mi dueño. Él me compró con su sangre. Yo hago su voluntad. Yo quiero seguir sus pasos. Yo quiero buscar lo que Él me dice que es bueno para mí. Yo quiero buscar la palabra de Dios en mi vida y quiero obedecerla.
Seguir a Jesús no significa solamente recibir a Cristo, hacer una declaración de fe. Sí, con nuestros labios lo declaramos. Y aquel que lo declara con sus labios, entonces es salvo. Sí, dice Romanos. Sin embargo, tenemos que caminar en un camino el cual es de Jesús y no nuestro propio camino. La gente busca seguir diferentes caminos, el que mejor le convenga. Yo quiero caminar un camino de abundancia. Yo quiero caminar un camino de prosperidad. Yo quiero caminar un camino diferente. Yo quiero ir a otro lugar. Pero necesitamos caminar en el camino de Dios, en el camino de Jesús. Necesitamos buscar lo que Él tiene para nosotros. Nadie puede llamar anatema a Jesús si no tiene al Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene al Espíritu Santo. Pero hay diferentes lugares. Hay gente que se acomoda con unos, porque así lo hacen. ¡Qué bueno! Dios los bendiga. Oramos por ellos. Necesitamos iglesias que hablen de Jesús. Otros se acomodan de otra manera. Tal vez aquellos gritan. ¡Qué bueno! Dios los bendiga. Tal vez aquellos no gritan. ¡Qué bueno! Dios los bendiga. Mientras hablemos Biblia, mientras busquemos a Jesús en la palabra, seguimos adelante, hermano. La palabra de Dios no es para contender, porque también suele ser que muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hemos solido contender entre cristianos. Y fíjate lo que dice Santiago. Busca el libro de Santiago, perdón, el libro de Tito, perdón. Tito, busca el libro de Tito. Está después de los Timoteos. Tesalonicenses, Timoteo, Tito. Tito, ¿tienes el libro de Tito? Tito capítulo 3, ¿lo tienes? Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Fíjate qué dice. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo éramos? Dice en otro tiempo, éramos malos, éramos rebeldes. Dice en versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas, dice Pablo, quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y fíjate la advertencia que dice Pablo, pero evita las cuestiones necias. ¿Qué son cuestiones necias? Son preguntas necias. Cuestiones necias son preguntas necias. Evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Son vanas y sin provecho. A veces como hijos de Dios, a veces como cristianos, solemos contender con otros hermanos. Es usual. Y entonces decimos, no, es que Jesús de esta manera. No, es que Jesús así. No, es que esto es lo que significa. No, es lo que significa es esto. Tú estás mal. Y solemos decir, tú estás mal. Y es algo que tenemos que empezar a quitarnos de nuestro corazón y de nuestra boca. Tú estás mal, yo estoy bien. Porque si no, entonces vamos a entrar en ese espíritu de sectarismo y de exclusividad. Si aquellos hermanos pueden decir que Jesús es el Señor, entonces el Espíritu Santo está con ellos. Si los hermanos que son más callados pueden decir que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo está con ellos.
cuando ven en la palabra, cuando buscan en la palabra, entonces tienen la verdad. Sí, claro, hay que tratar muchas cosas de diferentes partes. Muchos han sido enseñados de una manera errónea también. Sí, lo sabemos. Yo también lo he sido. ¿Y qué fue lo que me ayudó a entender, a abrir los ojos? Meterme a estudiar la palabra, versículo por versículo, línea por línea, renglón tras renglón. Eso fue lo que me ayudó a abrir los ojos ante muchas cosas que yo pensaba que eran buenas o que debían de ser así. Pero dice Pablo a Tito, habla de Jesús, de que nosotros éramos pecadores y que Jesús murió por nosotros y de que Él nos ha libertado del mal. Esto es lo que quiero que digas. No te pongas a discutir sobre genealogías, sobre la ley, sobre las cosas esas que no tienen razón de ser. Habla acerca de Jesús. Habla acerca de la importancia de Cristo en nuestras vidas. Lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Si algún hermano que tú creas o que está allá y dice, no, es que la salvación se gana por obras, entonces sí, ahí está algo mal. Porque no es por obras, sino es por gracia. No por obras para que nadie se gloríe, sino pues un regalo de Dios. Es que si no hago esto, entonces me voy al infierno. Ten cuidado con ciertas cosas. Y más allá de contender, necesitamos enseñar. Pablo le dice a Timoteo, dice, que sea un obrero aprobado, que use bien la palabra de verdad. ¿Qué significa usar bien la palabra de verdad? Lo dije alguna vez, usar bien la palabra de verdad no significa dejar callado al hermano que va a la otra iglesia porque él no sabe y yo sí sé. No significa eso. Significa vivir lo que tenemos que vivir en la palabra en nuestras vidas. Eso es usar bien la palabra de verdad. Porque yo puedo tener muchos versículos y puedo tener mucha labia,